Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir. Cuando llego a la Biblia, ahí no encuentro palabras que me llenan el ojo, ahí encuentro palabras que me llenan el alma, que realmente me producen en mí cierto aspecto, que hay una transformación en mi ser. Ningún otro libro tiene el poder de hacer eso. Salomón está diciendo que nada sustituya el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Cuando una persona pronuncia sus últimas palabras, a menudo son recordadas por las generaciones venideras. Ese es ciertamente el caso del rey Salomón, que escribió el poético diario del Antiguo Testamento llamado Eclesiastés. Hoy y mañana en Visión para Vivir, usted escuchará al pastor Carlos Azazueta concluir el estudio de este libro de sabiduría que iniciamos a principio de año, el cual hemos titulado Diario de un viajero desesperado. Estamos en los últimos versículos del capítulo 12. ¿Qué últimas palabras eligió Salomón para dejar en su legado? Escuchemos al pastor Carlos con el mensaje El examen final de la vida. Hoy estudiaremos el último mensaje en la serie de Eclesiastés. No sé cuántos de ustedes han estado disfrutando, estudiando un libro que al principio como que daba temor estudiar porque era bastante pesimista y de alguna otra manera pensábamos que no lo entendíamos. Pero en esta jornada que hemos comenzado desde hace algunas semanas nos damos cuenta que el libro de Eclesiastés es fascinante, ¿no es cierto? No sé usted, pero a veces lo veo como si fuera el diario de esta mañana que abrimos para ver las noticias de hoy. Nos presenta un realismo tan grande y tan grave, pero como vamos a ver en el mensaje de ahora, hay algo en particular donde finalmente vemos que el escritor, este viajero desesperado, escribiendo su diario, pone la última página a su diario y concluye de una manera contundente. Si yo hubiera escrito Eclesiastés, yo hubiera empezado por esto que vamos a ver hoy. Pero él quiso comenzarlo así y terminarlo de esta manera, porque realmente en la inspiración divina, él no se equivoca. Así es que abra sus Biblias en Eclesiastés capítulo número 12, el último de ellos. Y vamos a ver los últimos 6 versículos. Pero ya que vamos a estar estudiando el mensaje final del libro de Eclesiastés, yo creo que este es un buen momento para hacer un examen final. ¿Están listos? Va a abarcar todo, como dice Eclesiastés, lo que hay debajo del sol. Así es que saque pluma, lápiz o papel y vamos a comenzar con un examen. No se crea. Lo que sí voy a hacer es un examen. No sé cuánto a ustedes les gustan los exámenes finales, pero cada vez que yo escuchaba que venía un examen final me temblaban las corvas, de verdad. Sobre todo cuando yo no sabía que nos tocaba examen final. Ay, Señor. Era cuando mejor y más potentemente oraba, pidiendo la unción del Espíritu Santo que trajera todo a mi mente. Pero descubrí que el Espíritu Santo solamente revela a mi mente lo que yo estudié previamente. Aunque algunos no lo crean. Vamos a hacer un examen, pero este examen no va a ser relacionado a los temas que vimos en Eclesiastés, pero sí me va a servir a mí para comprobar realmente cuál es la capacidad o la habilidad que usted tenga para poder analizar. ¿Está preparado? No necesita lápiz ni papel, simplemente son 4 preguntitas muy sencillas. Primera pregunta. ¿Cómo mete usted una jirafa dentro de un refrigerador? Escucho varias respuestas muy interesantes. Viva. No, yo sé que si me la mata y me hace cuadritos en la almacena, no, pero no sé, esa respuesta no está correcta. Bueno, vamos a irlo rápido para poder ver todas las preguntas, las 4 preguntas. Es muy sencillo. Usted abre la puerta del refrigerador, mete la jirafa y cierra la puerta. Así de sencillo. Esta pregunta me sirve para analizar cuál es su habilidad para pensar
en las cosas sencillas y de qué manera usted las complica. Seguro estaba pensando de qué manera, a ver, ¿qué jirafa? ¿Qué color? No es tan sencillo. Abre el refrigerador, mete a la pobre jirafa y ya cerró la puerta. Pregunta número 2. Así es que usted sabrá si la contestó bien o no. Pregunta número 2. ¿Cómo mete a un elefante dentro del refrigerador? Está más sencilla, ¿verdad? Pero si usted me dice que abre la puerta, mete al elefante y cierra la puerta, se equivocó. Porque la respuesta correcta es que usted abre la puerta del refri, saca a la jirafa, mete al elefante y cierra la puerta. ¿Ya ve? Esta pregunta nos ayuda a entender su habilidad para pensar en las repercusiones de las decisiones pasadas. Tercera pregunta. El Rey León ha organizado una conferencia animal y ha invitado a todos los animales de la selva. Todos acudieron a la conferencia que organizó el rey, excepto uno. ¿Sabe usted cuál es el animal que no pudo ir a la conferencia? Ponga la buena. Porque usted lo metió dentro del refrigerador y quedó encerrado el pobre. Muy bien, está aprendiendo. Esto nos ayuda a evaluar a los que no contestaron correctamente realmente cuál es su capacidad de memoria para ver qué fue lo que ha hecho escasos 5 segundos antes. La última pregunta. Hay un río que usted debe cruzar, pero en él viven muchos cocodrilos. ¿Cómo le hace para cruzar el río? Ay, nomás. Muy creativa la hermana. Pero es incorrecto. ¿Y sabe por qué es incorrecto? Porque acuérdese que todos están en la conferencia del rey. Usted se avienta al agua, cruza y no hay ningún cocodrilo en el agua. Esta pregunta nos ayuda a evaluar una sencilla razón. A ver si usted aprende rápidamente y tiene la memoria suficiente de lo que acaba de contestar así de segundos. Créalo o no, este es un examen real que se aplica a profesionistas. Este es un examen que se llevó a cabo la primera vez a un grupo de universitarios ya de posgrado, a nivel maestría o doctorado. Y lo más curioso de todo es que el 90% de estos estudiantes de posgrado, el 90%, casi el 90%, no contestó correctamente todas las preguntas. Pero usaron este mismo examen en una escuela, en un kinder para niños pequeñitos, y casi el 90% contestó correctamente. Lo que podemos sacar como conclusión es que entre más nos hacemos viejos, más complicamos las cosas. Es tan sencillo, ¿cierto? Ojalá y todos los exámenes finales que nosotros tenemos que enfrentar en la vida fueran como este que acabo de decirles. Sería divertido. Lamentablemente, la mayoría de la gente asume que los exámenes finales únicamente se aplican en las escuelas. Pero usted va a comprender con el estudio de hoy que en casi todos los ámbitos de la vida moderna llega un momento en el que nosotros tenemos que someternos a algún tipo de examen final, por decirlo así. Y los resultados de ese examen final van a determinar si usted puede continuar o no en el camino que usted está siguiendo. Por ejemplo, si usted quiere sacar una licencia para trabajar y desempeñarse en alguna función, digamos electricista, ser un arquitecto ya con título y reconocido, porque usted puede haber terminado arquitectura, pero si no ha hecho este examen no lo reconocen aquí en el estado. Lo mismo es con médico, lo mismo es con un abogado. Tienen que pasar ese examen que todos temen, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que cuando se gradúa, ya. No, ya que se graduó, entonces va y en el estado presenta un examen y eso le da la licencia para que usted ejerza. Sea estilista, peluquero, hasta plomero, usted necesita una licencia aquí en el estado o en el estado donde usted viva. Es lo que le reconoce oficialmente el haber pasado ese examen, que usted puede ejercer esa función. O simple y sencillamente, si usted quiere sacar una licencia de conducir, usted tiene que hacer 2 exámenes, de hecho. El mismo, uno es escrito y el otro es físico, ¿verdad? Tiene que, con una persona que va sentada a su lado, checando todo, cada detalle que usted va dando cuando va manejando, y si le pareció bien a la persona que lo está haciendo el examen, le pase, le da la licencia, y si no, pues se espera hasta la siguiente. Se da cuenta, hay muchas cosas en la vida que vamos a poder nosotros desempeñarnos en ella siempre y cuando pasemos algún examen final. Hay todo tipo de exámenes. Hay todo tipo de exámenes.
Usted va al médico, por ejemplo, y él no le va a dar de alta de la situación que usted trae hasta que no le haga una serie de exámenes y todos ellos digan que usted está bien, entonces ya lo deja ir. El punto que quiero llegar aquí es que de eso nadie nos escapamos. Y no solamente aplica a la escuela, aplica a la vida diaria. De alguna otra manera, algo, tenemos que mostrarle algo a alguien que hay un examen. Miren, yo lo sé por experiencia personal, porque aunque usted no lo crea, como pastor, yo también tuve que estudiar, ¿sí? Yo sé que usted ha conocido pastores que llegaron a Estados Unidos y porque era el primo del pastor principal y como había que sacarle una visa, si no lo votaban del país, pues le pusieron el título de pastor. Hay muchos, pero pues hay otros cuantitos que realmente nos tocó duro sudar, ¿verdad? Y como decían en mi tierra, pestañearnos para poder pasar todos esos exámenes de griego y hebreo y poder tener el título de maestría en teología. No es fácil. Recuerdo cuando vine a esta iglesia y me pidieron que comenzáramos la obra hispana. Antes de eso me dijeron, sí, con todo lo que tú quieras, pero primero tenemos que pasarte un examen para poder ordenarte. O sea que yo soy un pastor ordenado. Estaba desordenado, pero me ordenaron. Pero es simple y sencillamente decirle a usted que de alguna otra manera he tenido que pasar una serie de exámenes de cierta manera para probarle a alguien que hay cierto conocimiento. Es más, hace unos cuantos añitos tuve que pasar un examen de aceptación cuando tuve que pedirle a mis suegros la bendición para casarme con mi esposa. Y yo creo que todavía estoy bajo prueba, no sé, porque cada vez que viene la suegra hace unas preguntitas que para qué le cuento. Sin embargo, es bien importante señalar que hay dos tipos de exámenes que se nos van a pedir a todos nosotros en la vida. Y a medida que pasemos esos exámenes, nosotros vamos a estar preparados para hacerle frente a cualquier circunstancia que enfrentemos. Uno de esos exámenes es el examen de aptitud, que mide nuestro nivel de conocimiento y capacidad. Está diseñado para averiguar qué sabe y qué puede hacer una persona. O sea, es un examen que se hace al cerebro y a las manos. El otro examen, la palabra se parece, pero el otro examen es el examen de actitud, con C, que mide el nivel de nuestro carácter y nuestras convicciones morales. Y está diseñado para saber quién es usted como persona. El primero nos ayuda a saber qué sabe y qué hace. El segundo nos ayuda a entender quién es usted como persona. Es el examen que se le hace al corazón y no es cardiología. ¿Puede usted llevarse bien con las personas? ¿Puede usted comprometerse a realizar un trabajo y cumplirlo? ¿Puede usted llegar temprano cuando dice que va a llegar temprano? Todo eso checa lo que es la actitud del corazón. Cuando usted dice sí y es sí. Cuando usted dice no y es no. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo usted y yo estamos siendo probados de estas dos maneras. Con lo que sabemos y con lo que realmente somos. Con nuestro conocimiento y también con nuestro carácter. Y déjame decirles una cosa. Óigalo muy bien y se la copié a un hombre llamado Zig Ziglar, que era uno de los mentores del liderazgo para mí hace algunos años. Él dijo esta gran verdad. No es la aptitud, sino la actitud lo que hace que desarrollemos altitud. ¿Se da cuenta? ¿Qué sabiduría tan grande? Porque en el mundo que nos rodea se hace mucho énfasis en la aptitud, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que sabemos hacer. Pero lo que Dios mira a través de todas las cosas es, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando estás a solas con Él? ¿Cómo reaccionas? Y de ahí viene, hermanos, que podamos pensar en lo que Salomón nos dice en esta última parte del capítulo 12 de Eclesiastés, porque él, a diferencia de la escuela, que primeramente hace que aprendamos las lecciones y después presentemos el examen, él viene aquí a cambiarlo todo y dice que en la vida real, primeramente uno presenta el examen y después aprende las lecciones. Interesante, ¿cierto? Porque es una gran verdad. Porque realmente en esta escuela que llamamos vida, aprendemos mucho de los errores que cometemos. O sea que primeramente enfrentamos el examen, entonces aprendemos las lecciones que debemos nosotros aprender.
Salomón es lo que nos dice aquí, comenzando en el versículo 9 más o menos y terminando en el versículo 14 en Eclesiastés capítulo 12. Y la idea principal del mensaje de Salomón aquí en Eclesiastés 12, 9 al 14 es el siguiente: tome a Dios en serio y obedezca sus mandamientos. Tome a Dios en serio y obedezca sus mandamientos. Esa es la tarea que nos deja usted y a mí. Para poder pasar el examen de la vida, el examen final de la vida, tenemos que hacer estas dos cosas. Debemos temer a Dios, debemos de alguna otra manera tomar a Dios en serio, tomar su palabra de Dios, la palabra de Dios en serio. Y en segundo lugar, nosotros debemos tener en consideración el juicio de Dios al temer y obedecer su palabra. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12 para ver con detenimiento estas partes. Como dije anteriormente, alguien ha dicho que en la vida es como en la escuela, excepto que a veces usted no sabe cuáles son las lecciones que tiene que aprender hasta que reprueba esa difícil prueba. Pero aquí en Eclesiastés 12, Salomón nos recuerda algo asombroso del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Puede usted recordar el pasaje en Hebreos que dice que la palabra de Dios es poderosa, eficaz, más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y llega hasta ¿dónde? Hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Entonces, acaban de pasar un examen de aptitud. ¿Saben lo que dice la palabra? Ahora viene un examen de actitud. ¿La vive usted? Ahí es donde la marrana torció el rabo. Ahí es donde la vemos difícil porque a veces... No, aquí es sí o no. No hay maybe, no hay quizá. Aquí o lo cree o no lo cree. ¿Ve usted cómo es importante entonces que tengamos la actitud correcta en lo que tiene que ver con la palabra de Dios y sobre todo con Dios mismo? Salomón está preocupado por eso y quiere que lo aprendamos. Él dice que el poder de la palabra de Dios es grandísimo. Y vea usted lo que dice aquí en el versículo 9 y el 10, porque en estos dos versículos está hablando específicamente este predicador de las características de lo que hace una persona que agarra la palabra de Dios, la estudia y luego la enseña a otros. Recuerde que la palabra Eclesiastés en español significa predicador, maestro. En hebreo es coelet. Y el significado es que él se considera un maestro. Pero miren cómo empieza hablando acerca de sí mismo aquí. Dice, ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Note una cosa interesante. Aquí Salomón está hablando en tercera persona. Es por eso que algunos estudiosos de la Biblia consideran que este capítulo y esta porción del capítulo 12 fue escrito por alguien más, alguien que estuvo haciendo algunas ediciones del libro, pero no. Véalo muy bien, realmente Salomón está hablando en tercera persona porque él está jactándose de que conoce la palabra del Señor, pero no quiere parecer petulante a los que lo están leyendo como nosotros. Por eso, pecando un poquito de modestia, qué interesante palabra, ¿verdad? Bueno, Salomón está diciendo aquí algo interesante. Yo conozco las Escrituras, ¿verdad? Pero quiere que las Escrituras sean las que hablen por sí mismas. Salomón describe aquí en estos dos versículos 4 actividades que realiza una persona que es sabia. 4 actividades. Mira, aquí están las 4 actividades. La primera de ellas, una persona sabia enseña fielmente el conocimiento a la gente. Salomón le enseñó a la gente todo lo que sabía. Dice aquí el versículo 9. Él pudo hacerlo porque él era un hombre sabio, el hombre más sabio que había existido en el planeta. Se hizo sabio no porque leyera tantos libros como algunos piensan, sino porque a medida que avanzaba en años iba aprendiendo y adquiriendo sabiduría. Se hizo sabio al envejecer, al tener experiencias en la vida. Nada enseña tanto en nosotros como la vida misma. La vida es una excelente maestra para todos nosotros. Una de las características más comunes de los jóvenes de hoy y de ayer,
Yo no sé, cuando usted fuera joven si pensó esto mismo, pero una de las características de los jóvenes es que ellos creen o piensan que lo saben todo. Saben más que sus mayores. Es más, saben más que sus propios padres. Por eso me llama mucho la atención un escrito que leí no hace mucho tiempo con respecto a cómo piensa un joven acerca de sus padres. No sé si lo ha escuchado o leído, pero aquí lo tiene. A los 5 años, un niño dice: mi papi es lo máximo, se la sabe de todas. A los 7 años dice: mi papá es más inteligente que el tuyo. A los 10 años, me parece que mi papi se equivoca en algunas cosas. A los 15 años, mi ruco anda fuera de onda, creo que ya anda chocheando. Creo que algunos se los han dicho ya, ¿verdad? A los 20 años, mi papá ya no da una. Sus ideas son anticuadas y están fuera de foco. A los 30 años dice: no sé cómo mi papá no pudo hacer lo que yo hice y voy a hacer. A los 40 dice: no sé si ir a consultar este asunto con mi padre. Tal vez él pueda aconsejarme. A los 50 dice: qué lástima, se murió mi viejo. Cuántos buenos consejos me daba y no los aproveché. A los 60 años dice: qué sabio era mi padre. Cuántos problemas me hubiera evitado de haber hecho caso antes. Muchachos, jóvenes, no porque ustedes lean más libros que nosotros y vayan a la escuela más prestigiada de la ciudad, significa que ustedes saben más que muchos que pintamos algunas canas. Sí, conocerán mucho de aptitud, pero no han vivido lo suficiente para que la vida les enseñe a ustedes una lección que jamás podrán olvidar. Por lo tanto, no menosprecien la enseñanza de los sabios, sino al contrario, sométanse y procuren acercarse a ellos para aprender sabiduría. Las metidas de pata que hemos tenido los que estamos mayores que ustedes nos han hecho un poquito más sabios que ustedes y pudiéramos evitarles a ustedes esas consecuencias si humildemente lo hacemos. Pero ¿por qué parece que los jóvenes y la gente mayor no congenian? Ni uno con el otro se llevan. Vemos en una congregación como esta, tan heterogénea, donde hay personas jóvenes y personas ya maduras y más maduras, y parece que no. Miren, vamos a poner un ejemplo. Las madres primerizas, las que por primera vez están esperando un bebé, se la pasan comprando revistas de crianza, parenting, y le buscan información y todo, se pasan los tips. Facebook está lleno de tips como esos. Pero nunca se le ocurre preguntarle a su madre o a su bendita abuela cómo le hizo para parirle a ella. Que no tiene más experiencia, perdón, lo de parir, pero es la palabra técnica correcta. Es interesante que preferimos el consejo de alguien que está como nosotros, bien tapado, pero no vamos con una persona que ya pasó y sobrepasó esas situaciones. ¿Se dan cuenta de eso? ¿En qué mundo vivimos? Yo creo que la generación del posmodernismo realmente está articulando un montón de cosas. Consejo a ustedes, madres y abuelas: escriban, abran una página en Facebook anónima y empiecen a poner consejos de todo lo que están viviendo. Seguramente ahí sí le hacen caso. ¿Por qué razón no hay esta conexión entre los jóvenes con los mayores? Yo creo que de los dos lados tiene que ver, porque hay orgullo y arrogancia. El joven, aunque siente que por dentro se está desmoronando, no se humilla para pedir un consejo. Y el adulto o el anciano piensa que nadie aprecia sus consejos y mejor se queda callado. Y los dos están incorrectos. Otro de los aspectos es el temor que puede haber, el miedo al rechazo. El joven tiene miedo de que lo critiquen y de que piensen: tú ya deberías saber eso, porque yo a tu edad, yo ya sabía eso y más. Y mejor no dice nada. Y en cambio el adulto considera que su vida ya es inútil y ha llegado a su fin. Dicen: no me va a escuchar, este es un mequetrefe y esta es una persona que no me quiere, es muy irrespetuoso. Tenemos que hacer eso a un lado. Hay una necesidad de tener mentores en la sociedad en la que vivimos y en el tiempo en el que estamos. Y yo les ruego a ustedes que son mayores, procuren ser personas que guíen a estos muchachos jóvenes. Y a ustedes jóvenes, busquen a estas personas y pídanle que ellos sean sus mentores. Los dos podrán sacar provecho de una relación de mentoría como esta.